este lugar y no es casualidad. Jesucristo ha preparado ya este encuentro. El Espíritu de Dios se goza porque tú has venido a entregarle este momento. Bendecidos y delante de ti te alabamos, exaltamos tu grandeza, reunidos en familia hoy aquí, le damos gracias, los hijos cantamos así, en comunión, vivimos junto a ti, en la oración queremos adorarte, en comunión, familias en Jesús, en la oración queremos adorarte, Señor, atiende las súplicas de este siervo tuyo. Sobre este lugar, de arriba donde estás, y nos puedes perdonar. En comunión vivimos junto a ti, en la oración queremos adorarte, en comunión, familias en Jesús, en la oración queremos adorarte, en comunión vivimos junto a ti, en la oración queremos adorarte, en comunión, familias en Jesús, en la oración queremos adorarte. Mis amados hermanos, Dios los bendiga, muy buenos días. Disponiendo nuestro corazón para este tiempo de adoración al Señor, para compartir tu palabra y para elevar una plegaria clamando su misericordia. Estamos felices porque pese a las circunstancias que vivimos, en esta semana, a través de los medios, ganamos un alma para Cristo. Es la misericordia de Dios que nos permite seguir trabajando a tiempo y fuera de tiempo, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Disponemos nuestro corazón, mis amados, para un tiempo de oración, invitándolos a que vayamos al libro de los Salmos, capítulo 84. Anhelo por la casa de Dios. Leemos tu palabra, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción y dirección del Espíritu Santo de Dios. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa, y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob, mira, oh Dios,
escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en la morada de maldad. Porque sol y escudo es Jehová. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Amén. Padre bueno, necesitamos de tu santa presencia. Necesitamos que permita que nuestro corazón se disponga para que en comunión con los hermanos que están conectados a los medios podamos elevar un clamor especial que llegue al corazón de Dios. Padre, los corazones de muchos, especialmente los que no te conocen, están atemorizados porque no saben las consecuencias que vivimos en estos tiempos. Pero nosotros, Padre, que confiamos en ti, que estamos en el atrio de tu casa, que perseveramos en la fe, en la esperanza y en el gozo de la salvación, los que creemos en ti, los que disponemos nuestros tiempos para adorarte, para bendecirte, para glorificar tu santo nombre. Elevamos diariamente un clamor especial para que cese tu ira, Señor, y vengan tiempos de refrigerio. En esta mañana, Señor, unidos los corazones, humillados ante ti, Padre, nuestra única esperanza, la esperanza de vida, la esperanza de transformación, la esperanza de cambios. Tú has permitido, Señor, que estemos regocijados en nuestros hogares. El temor está fuera. En nuestros hogares hay paz, hay gozo, hay armonía, porque tú estás en nuestro corazón. Todo temor se va en el nombre de Jesús. La pandemia se acabará y vendrán tiempos mejores, tiempos donde te hemos encontrado, Señor, porque nos has apartado para que haya una búsqueda constante y ese encuentro sea un refrigerio para nuestra vida, para nuestra alma, para nuestro corazón. Hoy te damos gracias, Señor, porque todo lo que tú haces es perfecto. No hay nada que se salga del control de tus inmensas misericordias. En esta mañana, Señor, colocamos a cada uno de los seres humanos en tu presencia, Padre, para que tu Santo Espíritu invada sus corazones y los lleven al arrepentimiento y al reconocimiento de ese Dios poderoso que puede hacer que en un instante se acabe esta tribulación. Padre, te damos gracias por las oportunidades que nos brindas en estos tiempos. Gracias por permitirnos orar. Gracias por permitirnos compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque has colocado dentro de nosotros hombres con el conocimiento, Padre, para poder penetrar en los medios en que hoy nos dirigimos. Han sido tiempos difíciles, porque los sistemas no estaban en nuestro mayor conocimiento, pero nos gozamos, porque toda barrera se ha vencido, solo por tu misericordia y solo por tu amor. Padre bondadoso, en el sermón del domingo pasado, tú nos instruías a perdonar, y qué hermoso es sentir que a nuestro alrededor tu palabra ha impactado los corazones y los ha llevado a perdonar. Gracias, Señor, por tus misericordias. Gracias por tu amor y gracias por tu presencia y la llenura
que hay en nuestro corazón. Gracias, Padre amado. Amén y amén. Tiempo para exponer la palabra de Dios a cargo de la pastora Claudia de Antonio. Gloria a Dios. Señor, te damos gracias por este nuevo día que tú nos regalas. Disponemos nuestro corazón, Señor, para ti, para recibir de tu palabra, para que seas tú guiándonos en este día, para que seas tú alimentando, Señor, nuestro espíritu, nuestro corazón, Dios, con tu enseñanza, a través de este mensaje que has permitido que esté dispuesto para este tiempo, Señor, y que tiene por título Ascendiendo para permanecer en la verdad. Y Señor, ayúdanos, porque sabemos que ese camino que tú has establecido es un camino en ascenso. Un camino, Señor, en el que tú vas añadiendo de acuerdo a tu voluntad a nuestras vidas. Te necesitamos, Señor, para aprender. Te necesitamos, Señor, para entrar en esas aguas profundas. Precioso Dios, de tu conocimiento, de tu revelación, aquellas en las que, Señor, tú renuevas nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón en tu santo propósito. Vamos a iniciar entonces a través de la base bíblica para esta palabra que está en los Salmos 120 al 122. Y vamos a iniciar, Señor, leyendo tu palabra, Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, con la guía, unción, poder y revelación de tu Santo Espíritu. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres, Señor, quien hablará a nuestro corazón, quien nos traerá, Señor, esa enseñanza para aplicar y guardar, Señor, de acuerdo a tu voluntad, porque sabemos que todo lo que tú permites, Señor, que sea capitalizado en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra vida, tiene una utilidad preciosa y perfecta en tu tiempo. Vamos a iniciar entonces en el Salmo 120, versículos del 1 al 7, dice la palabra. Plegaria ante el peligro de la lengua engañosa. Dice la palabra de Dios: a Jehová clamé estando en angustia, y él me respondió. Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. ¿Qué te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Agudas saetas de valiente con brasas de enebro. Ay de mí, que moro en Mesec y habito entre las tiendas de Cedar. Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. Y aquí claramente, Señor, tú nos permites evidenciar el clamor de alguien que te conoce y te busca con anhelo, pero que también entiende en qué lugar se encuentra y de dónde necesita, Señor, partir para poder entrar en esa comunión a la que tú nos has llamado. Y hoy, a través de lo que tú, Señor, nos enseñarás en toda la palabra, permítenos descubrir esos tesoros que tanto necesitamos para estar en ese camino ascendente y precioso por el que tú nos llevas de tu mano. Y en este clamor que dice: clamé estando en angustia, con un sentir profundo. Y cuando nosotros clamamos en angustia, hay una certeza que debemos tener. Y Él me respondió. Así como el Señor ha de responder a nuestras vidas y a nuestro corazón. Y entonces dice la palabra: libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. Y tú, Señor, nos vas a ir enseñando a través de tu palabra cuán terrible es la mentira para la vida de cualquier ser humano. Cuán terrible, Señor, es tener un fundamento en la mentira y no en la verdad. Y por eso ese llamado, Señor, y ese clamor es para que efectivamente estemos unidos los unos a los otros, pidiéndote que si hay algo, Señor, que tú derribes de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestro alrededor, de nuestro entorno, es la mentira. Luego dice la palabra: ay de mí, que moro en Mesec y habito entre las tiendas de Cedar. Y tú nos permites conocer el significado de Mesec y de Cedar en la simbología de este mensaje y de este llamado. Mesec y Cedar, que representan a todo aquello que está alejado del verdadero conocimiento, pueblo y sujeción a Dios. Entonces representa a los gentiles de los que nos habla la palabra. También representa a aquellos pueblos que se han levantado en adoración pagana.
aquellos que hoy confunden la mente y el corazón de muchos, guiándolos hacia lo que no es Dios. Señor, ayúdanos, porque hoy debemos comprender que entre ese Mesec y entre ese Cedar habitamos, pero que tú y solamente tú, Señor, puedes revelarte a nuestras vidas para que también nosotros anhelemos, como en esta oración, en este salmo, en esta petición del corazón: ay de mí, ¿dónde estoy? Y necesito de tu mano para empezar y emprender ese precioso camino, Señor, por el que tú quieres guiarnos. Luego nos precisa también la palabra, los de Mesec y los de Cedar, aquellos que aborrecen la paz. Porque muchos la pronuncian, muchos con sus labios la expresan, pero la realidad es que ni siquiera conocen el verdadero significado de la paz. Porque tú nos enseñaste, Señor Jesucristo, que tú no traes la paz como el mundo la llama o la anhela, sino como tú quieres enseñarnos, que es verdadera, justa y eterna. Yo soy pacífico, dice el salmista, mas ellos me hacen guerra. Porque cuando se empieza a revelar la luz y la verdadera paz, el verdadero significado que ella tiene, eso empieza a confrontar corazones. Y entonces se levantan aquellos enemigos de la verdad para tratar de mantener la mentira que de una u otra manera conviene más al que es codicioso de corazón. Pero Señor, ayúdanos para no quedarnos allí, sino que a través de nuestras plegarias, de nuestras peticiones, de nuestros clamores, tú nos permitas empezar a caminar y a entender por dónde quieres llevarnos. Y entonces, para entender también en qué posición era aquella del punto de partida de este que clama en el Salmo 120, vamos a ir a Esdras, capítulo 7, versículos del 9 al 10, y dice la palabra: porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Y entonces nos vamos a poner aquí en un lugar específico del tiempo. Dice la palabra que aquí nos habla del día primero del primer mes, ¿verdad? Y nosotros entendemos que ese día primero del primer mes, que fue ese principio que el Señor le entregó a su pueblo cuando lo liberó de la esclavitud, ¿cierto? Fue el renacer del tiempo a través del cual el Señor iba a llevar a su pueblo lejos de la esclavitud de Egipto. Y es también ese día y esa fecha que representa nuestra celebración de la Pascua. Y entonces miremos cómo el Señor nos habla en sus tiempos perfectos y exactos. Porque hay algo que el Señor nos muestra que ocurrió con Esdras y que debe estar ocurriendo en el corazón de cada uno de sus hijos, generación tras generación, en ese primer tiempo. Y entonces dice que allí, del primero del primer mes, fue el principio de la partida de Babilonia. ¿Dónde estaba Esdras? En Babilonia. Y si nosotros vemos la representación y la simbología de Babilonia para ese tiempo y para esa generación, nos está refiriendo a ese mismo mundo alejado de Dios, alejado de sus fundamentos. Y entonces, ¿él qué estaba haciendo? Empezar a salir de allí. Dice que ese era el momento de la partida. Si lo homologamos a lo que está clamando el salmista, estamos en exactamente el mismo punto. Y entonces dice que Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Y eso es lo que el Señor permite, que cada año en el cual se hace esa celebración de la Pascua, es un momento como de un alto en el tiempo, de un comienzo de comienzos, porque ese es nuestro Señor. Nos permite hacer nuevamente ese alto para empezar a caminar como Él quiere que lo hagamos, desde el punto en el que nos encontremos en ascenso hacia donde Él quiere llevarnos. Y entonces solamente
ahí está esa fundamental característica que tuvo Esdras y que hoy debemos tener en nuestro corazón para ese camino de ascenso. Prepararnos para cumplir la ley del Señor, para enseñarla, para compartirla, para hacerla parte de nuestra vida. Y eso es lo mismo que estaba clamando aquel salmista que conocía ese principio y fundamento de anhelar hacer la voluntad de su Señor, pero entendiendo desde dónde tenía que empezar a salir. Vamos a ir a Juan capítulo 8, versículo 44 y nos dice la palabra. Confrontación que hizo el Señor Jesucristo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y si hay algo que a nosotros nos tiene que confrontar para este punto de partida al que nos encontramos de acuerdo al tiempo precioso y perfecto de Dios, es que es el momento de reconocer que si en nuestra vida aún hay cabida para algo que represente la mentira, debemos entender que eso tiene que salir de nuestro corazón. Nuestro instrumento en la batalla no puede ser la mentira. Nuestro escudo no puede ser la mentira. Normalmente la verdad nos expone, la verdad nos confronta, la verdad, ¿cierto?, hace que nosotros tengamos que ir con un esfuerzo mayor para mantenernos en rectitud. Pero esa es la batalla que el Señor nos va a permitir ganar todos los días. Pero hoy una vez nos recuerda que en nuestra vida no puede haber cabida para la mentira, ni la más pequeña, ni la que parece más insignificante, ni la que de pronto es simplemente un exceso de palabra, un adorno de más. Nada que venga de la mentira puede estar en nuestras vidas, porque es que nos recuerda hoy el Señor que cuando permitimos la mentira, por pequeña que sea en nuestra vida, estamos expuestos al padre de ella, que es Satanás. Nosotros no podemos dar pie. Y si hay algo que el Señor confrontó en este tiempo y en esta generación en la que habló, ¿cierto?, a todo ese pueblo que le escuchaba mientras caminó por este mundo, era eso. Muchos se jactaban de lo que aparentemente hacían o aparentemente los motivaba, pero la realidad del corazón estaba oculta y oscura. Y el Señor confrontó más de una vez las palabras de aquellos que iban a confrontarle a Él. Pero es que cuando la mentira se confronta con la verdad, no hay nada que hacer, porque la verdad siempre va a superarla. La verdad siempre la va a dejar expuesta. La verdad siempre va a traer sobre la mentira vergüenza. Y entonces necesitamos precisamente afirmarnos en ello para que el Señor sea el que nos ayude a no permanecer en lo que no conviene, sino por el contrario, afirmarnos en la verdad que es Él mismo, que es su palabra, que es su enseñanza, que es su testimonio, que es su ejemplo. El Señor no tuvo que acudir a la mentira. Él confrontó siempre con la verdad. Hubo muchos que lo odiaron por eso, pero ninguno pudo hacerle daño mientras no estuvo en la voluntad del Padre. Por eso nosotros debemos también afirmarnos en ello y confiar. La verdad, dice la palabra, nos hará libres. Y eso es lo que nosotros necesitamos para confrontar lo que no viene de Dios, ser libres en Cristo. Amén. Vamos a continuar. Y vamos a la primera carta de Juan en el capítulo 2, versículos 19 al 23. Dice la palabra: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo?
Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Cuando nosotros leemos esta porción, que tiene de alguna manera tanto juego de palabras, pero un propósito esencial de confirmar y reconfirmar el verdadero significado de la verdad. Porque hay algo que también está confrontando el corazón. Y vamos a entender que Mesec y Cedar, recuerdan aquellos donde dice el Salmo, ay, que estoy entre ellos. Es que dice la palabra y lo confirma también, Mesec y Cedar salieron, ¿cierto?, de las descendencias de aquellos que un día estuvieron en ese propósito y camino del Señor. Pero dice la palabra, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Qué demuestra? Que alguien no es de la misma fe, que alguien no es del mismo espíritu, que alguien no está sustentado en la misma verdad. Simplemente lo que la palabra dice, porque no han permanecido con nosotros. La prueba es esa, el que persevera, el que permanece, como dice el Señor en la palabra de principio a fin, el que esté firme hasta el final. Ese es el que va a recibir la victoria. Ese es el que va a recibir el galardón. ¿Cuál es el llamado para ser verdaderamente testimonio de lo que significa caminar fundamentados en la verdad? Permanecer. Permanecer en la misma fe, permanecer en la misma verdad, permanecer en la misma comunión, permanecer en el mismo testimonio. Porque es que por el camino muchos se quedan. Y necesitamos entenderlo, porque es una realidad que vamos a experimentar en este camino. En el ascenso muchos se cansan. En el ascenso muchos quieren devolverse. En el ascenso muchos quieren quedarse ahí en un punto y no continuar. Pero necesitamos entender, primero, que necesitamos esa fortaleza del Señor para que nosotros no seamos uno de ellos. Y segundo, para que a pesar de que con el dolor del corazón veamos que en el camino muchos se quedan, nosotros podamos perseverar. También veremos cómo la palabra nos va a enseñar algunos aspectos de cómo vamos a experimentar cosas en el camino. Pero tenemos que tener esta claridad desde el punto de partida. Y cada vez que el Señor nos permite hacer un alto en ese primer tiempo, en ese comienzo que Él nos permite cada año, que nosotros sepamos evaluar, capitalizar, retener lo bueno, desechar lo malo y avanzar. Porque eso es lo único que nosotros debemos hacer como pueblo de Dios. Así lo dice la palabra y así necesitamos perseverar. Amén. Y luego dice, ninguna mentira procede de la verdad. No hay mentiras blancas, no hay un poquito de mentira, no hay simplemente una verdad a medias, no, la verdad es completa. Y no tiene cabida para la mentira. Y entonces nos recuerda el Señor una vez más, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Porque es que esa es una confrontación importante para el pueblo de Dios. Muchas veces queremos sentir que los que nos acompañan están en la verdad, aun cuando los vemos luchando con la verdadera firmeza de la fe que es Cristo. Vemos a muchos que no están afirmados en Cristo. Es decir, no están afirmados en la verdad, no están afirmados en el camino, no están afirmados en la vida. Y nosotros podemos anhelar de corazón muchas cosas. Y nosotros queremos también como maquillar un poquito la situación de nuestros hermanos y de los que conocemos y de nuestros familiares. Y de pronto tal vez simplemente decir, queremos ver lo mejor de lo que están. Pero eso no ayuda. Lo que ayuda es la verdad. Y cuando nos afirmamos en la verdad, y cuando le pedimos realmente al Señor guianza, y cuando oramos por aquellos que no están en la verdad, a pesar de que pareciera que quieren intentar, de que pareciera que están tratando de hacerlo, pero si nosotros maquillamos, entonces se nos olvida orar por ellos.
Si nosotros mismos tratamos de convencernos de que nuestro hermano, nuestra hermana, nuestros cercanos están mejor de lo que realmente están, estamos dejando de hacer lo que a nosotros nos toca hacer por ellos. Presentar tal cual la verdad es y clamar por sus almas. Y Señor, ayúdanos, porque eso no es fácil. Porque nuestro corazón está lleno de emociones y esas ligerezas y esas simplezas que a veces nos llevan a equivocarnos. Pero Señor, ayúdanos, porque tenemos una tarea, una labor fundamental que no podemos dejar de hacer porque estamos, como dice la palabra en algún momento que lo confrontó tan fuertemente el Señor Jesús, experimentando sepulcros blanqueados y convenciéndonos de que así de lindos están. Y no es así. Y necesitamos actuar con sabiduría, con guianza, pero con mucha claridad de lo que el Señor realmente quiere mantener a la luz. Amén. No es fácil confrontar la mentira. No es fácil hacerlo. El Señor muchas veces no fue el más popular porque precisamente eso era lo que Él hacía. Él traía mucha bendición sobre las vidas, pero a las personas no les gustaba ser confrontadas con aquello que no le agrada a Dios. Señor, danos sabiduría para poder hacerlo, para poder entregar palabra con amor, para poder orar e interceder con las cosas que efectivamente, Señor, no podemos maquillar ni tapar. Continuamos con el Salmo 121, que nos va a posicionar en ese punto de avanzada, en ese punto intermedio de la avanzada que el Señor quiere mostrarnos a través de este camino de ascenso. Dice el Salmo 121, Jehová es tu guardador. Y entonces dice la palabra, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Vamos a tomar tres aspectos fundamentales de esta porción de la palabra, porque ya el Señor nos muestra ese primer camino de ascenso, ¿cierto? Ese en el que estamos de una u otra manera saliendo de estar normalmente entre los de Cedar y Mesac y Cedar, y entonces ya estamos en un punto de avanzada. Cuando nosotros empezamos a salir en ese camino, empezamos a de una u otra manera a estar en una posición más alta, empezamos a tener una percepción distinta. Y entonces aquí ya hay nuevas cosas que el Salmo 121 nos muestra, que empiezan a ver los ojos del que va en ese camino de ascenso. Alzaré mis ojos a los montes, pero con claridad dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Y ya vamos a retomar ese aspecto con otra porción de la palabra que nos va a confrontar bastante en lo que significa estar alzando nuestros ojos a los montes. Luego dice la palabra, Jehová es tu guardador, es tu sombra a la mano derecha. El único que guarda a su pueblo, el único que bendice a los suyos es Dios, el Padre de la verdad, el Padre de las luces, el Padre de la santidad, el Padre de amor. Ningún otro tiene ese interés por su pueblo, ningún otro tiene ese interés por los suyos. La palabra claramente nos muestra cómo es el corazón del hombre y también nos permite conocer cómo es el corazón de Dios. Cuán inmensa diferencia que existe. Amén. Finalmente nos dice, Él guardará tu alma, guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿Quién más nos puede hacer esa promesa? Perfecta, maravillosa, gloriosa. No importa dónde estemos, porque en nuestra salida y en nuestra entrada, Él está guardándonos. No interesa en qué tiempo estemos, porque desde ahora y para siempre, Él estará guardándonos. No importa si la circunstancia es difícil, no importa si la circunstancia es incierta, no importa si es la más alegre,
porque en cada una de ellas está nuestro guardador, viendo por nuestra vida. Amén. Y vamos entonces a empezar a profundizar a través de la misma palabra. Jeremías capítulo 3, versículos del 21 al 25 nos dice: voz fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino. De Jehová su Dios se han olvidado. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. Ciertamente vanidad son los collados y el bullicio sobre los montes. Ciertamente en Jehová nuestro Dios está la salvación de Israel. Confusión consumió el trabajo de nuestros padres desde nuestra juventud. Sus ovejas, sus vacas, sus hijos y sus hijas. Yacemos en nuestra confusión y nuestra afrenta nos cubre, porque pecamos contra Jehová nuestro Dios, nosotros y nuestros padres desde nuestra juventud y hasta este día, y no hemos escuchado la voz de Jehová nuestro Dios. Amén. Y entonces vamos a detenernos un momentico para retomar lo que estaba escrito en el Salmo 121, que dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Pero aquí también nos está mostrando la palabra en Jeremías, que muchos han alzado sus ojos a los montes, pero han llegado hasta allí. Porque dice que si algo estaba ocurriendo en los montes, y es lo que nosotros hoy reconocemos como los lugares altos, es que se ha dado posición a los ídolos y no a Dios. Los collados, esos montes, dice la palabra, vamos a retomarlo acá. Vanidad son los collados y el bullicio sobre los montes. Porque ¿qué había pasado en esa generación y qué ha pasado generación tras generación? Que en esos lugares altos se ha buscado posicionar y establecer ídolos que no son Dios. Y allí se adoran, y allí se entrega ofrenda, y allí se hacen sacrificios vanos, y allí se hace todo lo que aborrece nuestro Señor. Pero entonces, cuando nosotros vamos en ese intermedio del camino y alzamos nuestros ojos a los montes, nosotros sabemos que hay algo más grande sobre ellos. Y ese es el verdadero Dios único. El que sobrepasa el tiempo, el que sobrepasa el espacio, el que lo sobrepasa todo. Y entonces esa es la convicción con la que tiene que ir el que va camino en ascenso. Que a pesar de que ve lo que está pasando en los montes, él sabe que su confianza no está allí. Su confianza está en Jehová, su Salvador, el verdadero. Y eso tiene que estar pasando en nuestras vidas. Eso tiene que estar pasando en nuestro corazón. Cuando nosotros elevamos nuestra mirada no se queda limitada, sino que tiene la posibilidad de ver en sus ojos espirituales dónde está verdaderamente la presencia del Señor y a quién realmente debemos buscar con anhelo. Finalmente hay una confrontación de quien está en este punto del camino en ascenso, porque tiene que confrontarse inicialmente y decir y pronunciar lo que se pronunció en este tiempo a través del clamor de Jeremías. Yacemos en nuestra confusión y nuestra afrenta nos cubre. Porque pecamos contra Jehová nuestro Dios, nosotros y nuestros padres, desde nuestra juventud y hasta este día. Y no hemos escuchado la voz de nuestro Señor. Y tenemos que presentarnos con esa humildad delante de la presencia del Señor. Y cada tiempo en el que nuevamente el Señor nos permite hacer el alto para recordar quién es Él, para conocerle un poco más a través de su palabra, para reconocer hasta dónde nos ha traído y desde dónde lo ha hecho. Entonces hacemos un alto nuevamente para decirle: Señor, nos queremos deshacer de nuestra tradición, nos queremos deshacer de nuestra herencia pagana, nos queremos deshacer de los ídolos que fueron de una u otra manera, Señor, colocados en nuestro corazón. Señor, nos queremos deshacer de todo aquello que ha tapado nuestros oídos, cerrado nuestros ojos para poder realmente escucharte y verte como tú quieres revelarte a nuestras vidas.
Perdónanos porque esa es una lucha, porque por eso hay un alto todos los años. Por eso el Señor nuevamente nos hace el llamado. Por eso el Señor nuevamente nos renueva los tiempos, para que nosotros podamos hacer esos saltos, reconocer de dónde todavía necesitamos limpiar, sanar, renovar a través de su palabra y a través de su mano. Señor, ayúdanos, Dios. Ayúdanos porque nosotros no podemos estar conformes, Señor. Cuando tenemos que presentarnos y confrontarnos de tu palabra y ver muchas cosas, Señor, que necesitamos que sean realmente sanadas, limpiadas y renovadas en nosotros. Que no nos aferremos simplemente a yo he sido así o los míos han sido así. Que no nos conformemos con eso, porque hoy es una nueva oportunidad que tú nos brindas para renovar, Señor, nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestra vida, todo nuestro ser, Señor, a través de la verdad con la que quieres hablarnos. Vamos a ir al libro de Judas, capítulo 1, versículos del 5 al 11. Palabra que también confronta nuestro corazón y dice: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Voy a detenerme un momentito acá. Porque claramente la palabra nos dice, quiero recordarles, porque esto ya ocurrió y esto ya es conocido. Pero al pueblo se le olvida. Cuando nosotros vamos a la palabra, más de una vez el Señor nos dice para que recuerden, para que traigan a memoria, para que no olviden. Porque esa es una tendencia natural del pueblo del Señor. Olvidarse de lo que tiene valor y relevancia para perseverar y permanecer en la fe. Y entonces aquí la palabra nos dice, quiero recordarles, ya que una vez lo habéis sabido. O sea, no es que no lo sepan, no es que no lo conozcan, es que tienden a olvidarlo. Y el Señor nos recuerda, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, empezando ese camino de ascenso al que el Señor nos llama a seguir y a perseverar, porque el Señor sí sabe dónde quiere tenernos cuando venga el juicio. Dice la palabra, después destruyó a los que no creyeron. El Señor no nos quiere a medio camino. El Señor no nos quiere botando la toalla a la mitad cuando ya nos sentimos desgastados o desanimados. El Señor nos quiere en el lugar en el que nosotros vamos a ser guardados para vida eterna, como Él lo ha prometido. Porque claramente lo que no va a suceder es que el juicio deje de ejecutarse. Lo importante es dónde vamos a estar nosotros, de la mano del que está anhelando con su corazón que estemos guardados en su presencia. Y entonces acá nos muestra la misma palabra, ejemplos claros y contundentes de algo que nosotros, pueblo de Dios, no podemos olvidar. Los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. No hay otro destino para ellos. Ese no va a cambiar. Por mucha mentira que quieran posicionar en este mundo, ellos ya tienen un destino específico. Por eso nosotros no podemos dejarnos engañar. Luego dice también claramente, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo, porque eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Cuál fue el ejemplo que nos dejó Sodoma y Gomorra? ¿Qué estaban haciendo? Fornicando y se fueron en pos de vicios contra naturaleza.
Yo no sé si solamente yo veo algo muy parecido en nuestra generación. Pero eso, dice la palabra, para eso Sodoma y Gomorra fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Porque eso no va a tener otro final. Es ese el juicio de toda fornicación y de todo vicio contra naturaleza, quiera llamarle el mundo como quiera llamarle. Continúa la palabra y dice, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Y yo creo que es importante que nosotros en esta porción de la palabra tengamos claridad de qué cosas no tienen cabida en medio del pueblo de Dios. Y entonces claramente dice la palabra, ¿cómo los cataloga? Como soñadores. Soñadores que se van tras de sueños, pero sueños de su propia imaginación. Sueños limitados por la perversión de su corazón. Anhelos que no tienen ningún sentido, pero que se vuelven el fundamento de muchas vidas. Y entonces dice, ¿cuáles son las prácticas de estos llamados soñadores? Mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. 3 características claras que nosotros con discernimiento debemos poder identificar entre el pueblo. ¿Para qué? Para hacer lo que nos toca hacer, clamar. Clamar. No tratar de maquillar, no tratar de minimizar, no tratar de adornar, porque eso no le ayuda a nadie. Y entonces dice la palabra, el arcángel Miguel nos lo pone como ejemplo, del ejército del Dios vivo. Autoridad en ese ejército. Y dice que cuando estaba en aquella lucha por esa escena, que seguramente los que hemos tenido la oportunidad de leer la palabra entendemos y comprendemos, cuando el Señor no permitió que el cuerpo de Moisés fuese hallado, porque claramente el pueblo lo iba a idolatrar. El Señor no permitió que el pueblo de Moisés, que el cuerpo de Moisés apareciera para que el pueblo se confundiera. Y entonces dice que hubo una lucha, ¿verdad? Muestran ahí al arcángel Miguel con el diablo por ese cuerpo. Porque al diablo sí le interesaba que ese cuerpo fuera un ídolo. Pero Dios siempre tiene la victoria. Punto. Él tiene la última palabra y es así. Pero nos muestra algo, esa figura de autoridad dentro del ejército de Dios, Miguel Arcángel, dice, ni siquiera él se atrevió a proferir algún tipo de palabra contra el diablo. Lo único que le dijo fue, el Señor te reprenda. El que tiene la autoridad, que te reprenda. El que tiene la superioridad, que te reprenda. El que es soberano, que lo haga. Nunca él dijo, te reprendo. Nunca él dijo, yo. Nunca él dijo, no. Que el Señor te reprenda. El que lo puede hacer y el que lo ha de hacer. Amén. Sin embargo, ¿qué hizo él? Cumplió su tarea. Su tarea era batallar por ese cuerpo en el nombre del Dios vivo y él lo obtuvo. Hizo su tarea, pero no sobrepasó sus límites. Y entonces nos confronta y nos dice, pero estos, mira a cuántos en este mundo vemos, dice la palabra, blasfemando de cuanta cosa ni siquiera conocen. Y yo no sé si ustedes han escuchado corazones botando palabra, hablando de lo que ni siquiera han estudiado. Hablando con simpleza, con ligereza,
olvidando que lo que habla la palabra es sentencia y se cumple. Pero tristemente los vemos. ¿Qué debemos hacer? Orar por ellos. Porque la misericordia del Señor los alcance a tiempo. Y luego dice, en cambio, en las cosas que sí conocen, porque son tan evidentes como la naturaleza lo es, ¿cierto? Nuestra naturaleza lo hace evidente. Ni siquiera tienen que ir más allá porque la naturaleza lo está hablando y diciendo todo y lo está haciendo evidente. Entonces dice, en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales, ¿cierto? Y entonces dice, ay de ellos. Y vamos a entenderlo en los ejemplos de estos tres personajes que nos coloca la palabra. Ay de ellos, porque se están asemejando a tres personajes que han sido dejados, como dice la palabra, como ejemplo para nuestra generación, para que no cometamos los mismos errores. Y entonces nos muestra el primer personaje, Caín. ¿Cuál fue la motivación de Caín? Una motivación genuina para ofrendar a su Señor. ¿Verdad que no? Yo le ofrendo a Dios lo que a mí me parece que yo debo ofrendar. Lo que para mí tiene valor. Lo que tiene significado para mí. Lo que argumento en mi propia opinión. Luego se la presento a Dios y para Él no es agradable. Y fuera de todo me enojo. Yo nunca le pregunté a Dios qué era para Él agradable. Tal vez aún lo conocía, pero yo quise entregarle lo que a mí me parecía. Y fuera de todo, cuando veo que no le agrada al Señor, entonces me enojo. Y peor aún, volteo a mirar al de mi lado, que aparentemente le está agradando al Señor, y entonces se vuelve mi enemigo. Y entonces no lo soporto. Y entonces mi corazón se llena de envidia. Y entonces me lleno de todo para querer vengarme de aquel, porque ni siquiera sé, pero lo detesto. ¿Y qué terminó haciendo? ¿O qué terminó haciendo Caín? Dice, mató a su hermano Abel. Porque no soportaba lo que le era agradable a Dios. ¿Nunca escuchó consejo Caín? Pero sí lo recibió. El Señor le habló a Caín. El Señor confrontó el corazón de Caín. El Señor aún más en esa conversación que leemos, en ese precioso pasaje que el Señor deja para nuestra enseñanza, el Señor le dice, ¿no está en tu mano la posibilidad de hacer el bien? ¿De alejarte del pecado? ¿De que el pecado no te confunda? ¿De que el mal y el odio no te confundan? Pero cuando cerramos nuestros oídos, nuestros ojos, todo nuestro corazón a la palabra de Dios que nos habla siempre a tiempo, terminamos como Caín. Y el Señor está confrontando eso dentro de esta generación. ¿Estamos haciendo lo que a Dios le agrada con las motivaciones que Dios nos enseña? ¿O estamos todavía queriéndolo hacer a nuestra manera? Y cuando no nos resulta, fuera de todo nos enojamos, volteamos a ver al del lado y nos llenamos de envidia. Siguiente personaje. Y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Y recordemos a Balaam. Balaam profeta. Balaam, que ¿qué tenía en su corazón genuinamente? Codicia. Balaam, que decía, yo solamente voy a hablar lo que me diga el Señor. Yo solamente voy a hacer lo que me diga el Señor. Yo solamente me dirijo por el Señor. Pero estoy todo el tiempo cocoteándole a los ídolos paganos. Todo el tiempo le coqueteo al dinero. Todo el tiempo le coqueteo a la riqueza. Todo el tiempo le coqueteo a lo que me conviene. Todo el tiempo quiero sacar tajada. Todo el tiempo donde me pueda convenir, mejor me voy por ese lado. Pero yo le sirvo a mi Señor.
porque ese fue el camino de Balaam. Y finalmente fue tras agüeros, hizo sacrificios vanos y llevó al pueblo a confusión. Porque dice la palabra que el pueblo de Israel tropezó yéndose tras los ídolos, mezclándose con las mujeres extranjeras, dejando llevar su corazón hacia dioses paganos por consejo de Balaam. Y el Señor confronta eso. Porque es allí donde realmente estamos mostrando el verdadero yo. Nuestra boca puede estar llena, como dice el Señor, pero en tu nombre hicimos, en tu nombre corrimos, en tu nombre avanzamos, en tu nombre. Pero el corazón estaba lejos. El Señor nunca les conoció. Y claramente la palabra lo dice, nadie le puede servir a dos señores. Porque aunque diga que sí, que puede manejarlo, que está haciendo la mezcla, que no se va a dejar, que es un poquito de aquí nomás, es que toca, porque cómo no, o sea, finalmente para moverse uno en este mundo toca. Esos mismos fueron los argumentos de Balaam. Y ya nos muestra el Señor cuánto le aborrece. Cuánto le aborrece a los argumentos de aquel que quiere mezclar la luz con las tinieblas. Y finalmente, perecieron en las contradicciones de Coré. Y entonces nos recuerda el Señor. ¿Contra qué luchó Coré? Contra la autoridad, contra la soberanía de Dios y de sus elegidos. ¿Por qué Moisés? Si todos nosotros somos iguales. ¿Por qué Moisés? ¿Por qué tenemos que escucharlo? Porque él es el que tiene que decir la última palabra. ¿Por qué? Si todos tenemos la misma capacidad, si aquí todos somos santos, si aquí todos conocemos palabra, si aquí todos somos estudiosos, si aquí, ¿por qué Moisés? Y el Señor confronta eso también en el corazón de su pueblo. ¿Por qué Moisés? Porque al Señor le plació que así fuera. Porque si hay algo que el Señor quiere formar en su pueblo, es la sujeción y la obediencia. No el cuestionamiento, no la crítica, no el ir en contra de todo el tiempo, porque eso se llama rebelión. Y el Señor todo el tiempo confronta el corazón del pueblo para que la rebelión sea expuesta, porque Él necesita sanarla. Y aquí hay una profundidad en esta porción de la palabra que nosotros tenemos que explorar, que nosotros tenemos que estudiar y que tenemos que confrontar. Porque vamos en ese camino en ascenso en el que el Señor no quiere que perezcamos, sino que permanezcamos como debemos hacerlo para ser testimonio de Él. Amén. Luego dice Judas en el capítulo 1, versículos 20 al 25. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Claramente la palabra nos está diciendo, de todo esto vamos a ver, con todo esto nos vamos a encontrar. Aún muchas veces nuestra propia vida va a ser confrontada con todo esto, pero nos dice una vez más para recordarnos que nosotros tenemos claramente lo que debemos hacer. Nosotros edifiquémonos en nuestra fe, con la oración en el Espíritu y conservando el amor.
porque en ello es que está nuestro fundamento. Y entonces nos dice, nosotros fortalecidos en eso, en la fe, en una oración fortalecida, guiada por el Espíritu, conservados en el amor de Dios, nosotros vamos avanzando. Y en la medida en que nos vamos a encontrar con todos aquellos que están en la lucha, entonces dice la palabra, ¿a algunos qué vamos a hacer? Convencerlos cuando estén dudando. ¿Con otros qué vamos a hacer? Salvarlos, aún arrebatándolos del fuego. ¿Y con otros qué vamos a hacer? Simplemente tener misericordia, pero aborreciendo aún la ropa que llevan puesta. ¿Cómo discernir cuándo hacer qué? Solo el Señor nos puede guiar. Porque el Señor dice, hay 3 opciones que vamos a estar haciendo. Solamente Él nos puede decir con quién qué, cuál es el momento para qué, cómo hacerlo, para que nosotros no nos enredemos tratando de hacerlo solamente a nuestra manera o por sentimientos o por emociones y tal vez lo que no conviene en el momento que no conviene. Para eso necesitamos discernimiento, para eso necesitamos sabiduría, porque nos recuerda la palabra. Es aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria. Es el Señor el que a nosotros nos va a permitir que en ese camino de ascenso en el que vamos, no nos confundamos, no volvamos atrás, no decaigamos, no nos enredemos en lo que no conviene. Vamos a ir ahora al Salmo 122, versículos del 1 al 9, dice la palabra. Oración por la paz de Jerusalén. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te temen, los que te aman, perdón. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. ¿Cuál es nuestra alegría? Nosotros estamos en ese camino de avanzada para llegar a dónde. Y entonces es aquí donde el Señor nos muestra. ¿Cuál es nuestra expectativa? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es ese lugar al que vamos a llegar de la mano del Señor? A la casa de Jehová iremos, a la morada preciosa que Él tiene preparada. Porque nosotros desde ya declaramos ser parte de esa nueva Jerusalén, esa ciudad preciosa, dice, edificada como ciudad bien unida entre sí. O sea que los que vamos a llegar bien unidos entre sí. Porque es la única manera de llegar a la morada. Allá no van los independientes del mundo, los que solamente están buscando lo suyo y no más. Allá van los que están unidos como el cuerpo que ha sido llamado por la cabeza que es Cristo. Y tiene un propósito, además, dice claramente la palabra, para alabar el nombre de Jehová. Allá es donde está nuestro lugar. Allí es donde está puesta nuestra mirada. Y por eso nosotros desde ya debemos hacer lo que el Salmo nos invita a hacer. Pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. Los que amamos esa nueva ciudad preciosa que nos espera con nuestra morada eterna. Los que le amamos seremos bendecidos, ¿cierto? Y por eso sentimos y declaramos, como dice el Salmo, nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, porque así lo ha establecido el Señor, porque así lo ha declarado y porque así nos llama a creerlo. Finaliza este Salmo en los versículos 8 y 9, por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Recordamos que al principio el Salmo 120 decía, yo soy pacífico, ¿cierto? Pero
ellos me hacen la guerra. Porque es que por eso es que tenemos que salir de ese lugar. Por eso es que nuestro camino va a un lugar en donde la verdadera paz es manifiesta. Y nosotros desde ya tenemos que empezar a hacer manifestación de esa verdadera paz que el Señor nos enseña. Haciendo lo que nosotros tenemos que hacer. Guardándonos donde nos tenemos que guardar. Clamando por el discernimiento que necesitamos tener. ¿Por qué? Porque dice claramente la palabra, por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Nosotros buscaremos el bien de los que nos rodean. Nosotros buscaremos el bien de nuestro entorno. Nosotros tenemos que estar siendo parte de lo que llega a ser bueno para los demás. Simplemente porque sabemos cuál es la verdadera paz que para nosotros ha sido revelada a través de la palabra de Dios. Y vamos a finalizar con el libro de Oseas en el capítulo 3, versículos del 3 al 5. Y le dije, tú serás mía durante muchos días. No fornicarás ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Y hay algo que esta palabra nos deja para guardar en nuestro corazón y entender y discernir los tiempos del Señor. Porque así como cuando el Señor sacó a Israel de Egipto y nos mostró que a través de esas plagas que fueron derramadas sobre ese territorio, cada uno de los ídolos de Egipto cayó. Y cuando los ídolos de una tierra caen, el Señor tiene que sacar de allí a su pueblo. Porque cuando el Señor ejerce juicio y destruye todo lo que el mundo ama, idolatra y valora, su pueblo tiene que estar resguardado. Y necesitamos, Señor, que tú reveles a nuestro corazón. Porque no es fácil cuando estamos demasiado relacionados con los ídolos del mundo, poder salir por el camino que el Señor nos tiene abierto. Mientras estemos aferrados a los ídolos que van a recibir golpe, a los ídolos que van a ser destruidos, si no estamos en el lugar correcto, podemos irnos con ellos. Y eso necesita el Señor. Limpiarnos, realmente resguardarnos. Y por eso nos está sacando del lugar donde no conviene que estemos, porque cada ídolo va a caer. Y necesitamos aprender lo que el Señor nos quiere enseñar. Claramente dice su palabra. Muchos días estarán los hijos de Israel sin, y hace la lista. Sin rey, primero de los ídolos que trajeron, por ejemplo, de las naciones, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Todo lo que se volvió ídolo para el pueblo de Israel, el Señor se lo quitó. Porque el Señor tiene un solo propósito y fue manifiesto a través de esta palabra. Después de que ha caído cada ídolo, volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Señor amado, gracias por tu palabra, Señor. Gracias y la recibimos, Dios, como tú quieres entregarla a nuestro corazón, Señor. Y te pedimos que tú nos permitas, Señor, seguir meditando en ella, Dios, y prepara nuestro corazón para lo que ha de ser en tu voluntad. Señor, ayúdanos a estar en el lugar correcto. Llévanos. Aún si nuestros pies están corriendo en equivocación al lugar que no conviene, ayúdanos. Porque si tu mano nos detiene, nos redirecciona por el camino, el único que nos lleva a nuestra morada eterna, Señor, nosotros solamente podemos tener gratitud.
tú eres nuestro escudo, tú eres nuestro protector, aún de nuestras propias malas decisiones, aún de esos argumentos a los que todavía nos aferramos en equivocación y debilidad. Señor, ayúdanos. Hoy llámanos, Señor, como un día llamaste por ese nombre a Gedeón, esforzado y valiente. Ayúdanos, Dios, para que seas tú quien transforme nuestras vidas en aquellos esforzados y valientes que se mantienen firmes en el lugar que tienen que perseverar, que se mantienen firmes haciendo lo que son llamados a hacer, que no permiten que su corazón se llene de codicia ni rebelión, Señor, frente a tu palabra, a tus ordenanzas y a lo que realmente conviene a nuestras vidas. Señor, guíanos, Espíritu Santo de Dios. Llena, Señor, cada lugar en el que estamos recibiendo de ti, Señor. Fortalécenos, ayúdanos, trae luz, Señor. Si hoy tienen que romperse ligaduras que hemos querido establecer, Señor, entre el mundo y tu verdad, entre el mundo y el reino de los cielos, entre el mundo y el reino de justicia, perdónanos y ayúdanos, Señor. Te necesitamos, Dios. Nadie más está interesado en salvar nuestras vidas. Nadie más está interesado en amarnos eternamente, en guardarnos y en tenernos bajo su refugio. Señor, si aún hemos albergado mentira para justificarnos, para tratar, Señor, de maquillar lo que ante la verdad no tiene otro nombre, Señor, sino pecado, sino rebelión, sino orgullo, sino altivez, perdónanos. Y ayúdanos, Dios, a que a través de estos nuevos tiempos que tú permites, Señor, de un comienzo de comienzos, Señor, nosotros realmente podamos ser dirigidos por tu voluntad. Hágase tu voluntad y no la nuestra. Ayúdanos en nuestras batallas, Señor, y no permitas que cedamos ningún terreno, Señor, al destruidor, al que viene solamente, Señor, para hurtar, para matar y para destruir. En tus manos estamos. En tus manos es el único lugar, Señor, donde podemos perseverar. Ayúdanos, Dios, porque nuestro clamor es elevado en el nombre precioso de Jesús, al que vive y reina por los siglos. Amén y amén. Tiempo de agradecimiento a Dios a través de su testimonio. Si ha recibido un milagro o algo extraordinario en su vida y quiere darle gracias a Dios con su testimonio, hágalo a través del chat o en los comentarios de la página de YouTube. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 33. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, despedimos este servicio dándole gracias a Dios porque ustedes han participado disponiendo su corazón en este tiempo. Y anhelamos que la palabra haya sido guardada en las tablas de su corazón. Dice la palabra del Señor en el libro de Números, capítulo 6, versículo 25 al 26. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Mis amados hermanos, los invitamos a que una vez terminada la alabanza de la familia, dispongan su corazón para continuar un tiempo de adoración a Dios. En la descripción de esta transmisión y en el chat encontrarán las alabanzas sugeridas. Dios los continúe bendiciendo. Feliz día.
familia comience en cualquier de repente, que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja sea el uno en el otro, de cuerpo y de mente, y que nada en el mundo separe un hogar soñador. Que ninguna familia se albergue debajo del puente, y que nada interfiera en la vida, en la paz de los dos, y que nadie les haga vivir sin ningún horizonte, y que puedan vivir sin temer lo que venga después. La familia comience sabiendo por qué y dónde va, y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo, ternura y afecto y calor, y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecido Señor las familias, amén. Bendecido Señor la mía también. Bendecido Señor las familias, amén. Bendecido Señor la mía también. Que marido y mujer tengan fuerzas de amar sin medida, y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón. Que en la cuna los niños aprendan el don de la vida. La familia celebre el milagro del beso y del pan. Que marido y mujer de rodillas contemplen sus hijos. Que por ellos se encuentren la fuerza de continuar. Y que en su firmamento la estrella que tenga más brillo pueda ser la esperanza de paz y certeza de amar. La familia comience sabiendo por qué y dónde va, y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo, ternura y afecto y calor, y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecido Señor las familias, amén. Bendecido Señor la mía también. Bendecido Señor las familias, amén. Bendecido Señor la mía también.